Hola amigo de Perú 21, yo soy Mijail Palacios y hoy voy a conversar con el señor Pedro Tenorio, que es periodista, conductor de los noticieros de Latina Televisión, pero además ha sido periodista de Perú 21. Claro que Pedro, sí. bienvenido. ¿Cómo estás, Mijael? Qué gusto encontrarte. Eso de señor me hace sentir más viejo. Bueno, Aunque eso te es conozco casi normalísimo. 20 años. Imagínate, hace 20 años, claro. Trabajé en Perú 21 de fines del año 2003 hasta inicios del año 2009. Una experiencia muy bonita. Yo venía de trabajar en semanario, ¿Correcto? hacer periodismo en Caretas, que es un semanario político, y nunca había trabajado en un diario. Y Perú 21 fue la oportunidad de aprender sobre el caballo, en lo que es el periodismo diario. Hoy que hablamos de la multimedia, la multiplataforma, Claro. días que nos han marcado en la carrera, ¿no? Claro. Y ahora Perú 21 y Latina Televisión e Ipsos Perú han generado una alianza para lo que va a ser la elección de este fin de semana, ¿no? Así Esto es. es una alianza que implica la cobertura de ese día, ¿no? Con todo lo que demanda. Cuéntanos detalles de cómo va a ser ese día. Bueno, esta elección, la del 12 de abril, es un desafío muy grande para todas las empresas periodísticas, para todos los que hacen investigación de opinión, que es algo muy relevante, conocer cómo piensa el elector, el ciudadano sobre todo, ¿no? Cuáles son los problemas más importantes para él, hacia dónde va orientando sus gustos electorales y políticos, porque eso nos ayuda también a entender el país. Y esta elección, la del 12 de abril, faltan muy pocos días, es una elección muy compleja, empezando por la cantidad de candidatos ¿Correcto? presidenciales, siguiendo por el tamaño de la cédula electoral a la que nos vamos a enfrentar el domingo, que tiene varias secciones, el tener que elegir tal como ha sido diseñada la cédula ha generado algunos problemas o distanciamiento de los electores, aunque en estos últimos días se han ido ya superando muchas de ellas. Es un contexto muy particular, es lo que quiero decir, ¿no? El Perú, estamos batiendo récord de candidatos presidenciales Qué locura. y eso pues nos lleva como medios de información, de comunicación, a tratar de cubrir a todos los candidatos, no Claro. solo a los favoritos, tratar de llegar a todos los mensajes, tratar de llegar a todas las regiones. Entonces, para hacerlo de una manera más activa, más competitiva respecto de otros medios de comunicación, es que hemos alcanzado esta alianza que para el equipo de Latina Noticias es muy importante, con Ipsos desde el punto de vista de la encuestadora número uno del Del Perú. flash de ese Así es, muy día, importante además, ¿correcto? con una credibilidad que a nosotros nos genera mucha confianza y que nos va a permitir contar a Latina Televisión, a Perú 21, con el flash electoral. La encuesta boca de urna este domingo a las 5 de la tarde, cuando se cierren todas las mesas electorales del país, podremos publicar este flash a boca de urna, que es una encuesta, pero realizada con mucho cuidado sobre personas que ya votaron a lo largo del día, pero con una distribución, un alcance nacional, lo que estadísticamente te da una aproximación muy cercana a lo que va a ser el resultado final. Es un primer resultado sobre el que se puede discutir, se puede analizar mucho. Ya luego vendrá lo que se conoce, ¿no es cierto?, como el conteo rápido, que es otro ejercicio estadístico que seguramente tendremos que discutir horas después. Pero vamos a concentrarnos en lo que vamos a poder ofrecer este 12 de abril. Una cobertura amplia, muy completa, con mucho análisis, con el equipo de Perú 21, Latina Noticias y a las 5 de la tarde esta boca de urna, este flash electoral con Ipsos. Correcto, una cobertura confiable además hoy en tiempos de tanta dispersión y tanta información por Bueno, todos lados. nos Es avala importante, años, ¿no? Años de es trabajo, importante que haya pues ahí claro. medios sólidos, ¿no? Haciendo Ipsos, ese como trabajo. encuestadora, tiene una trayectoria muy importante en el país. Sus resultados, si uno los coteja en este momento, en las elecciones anteriores, sus resultados han estado muy, muy cerca, por décimas del resultado oficial de OMPE, lo que te da clara muestra de su confiabilidad. Perú 21, que es un medio que hoy en día está en la multiplataforma, que llega a todo el Perú, que he tenido la suerte yo de conocer en sus inicios, he trabajado aquí, ya lo hemos comentado. Correcto. Y bueno, Latina Noticias también con un enfoque muy dinámico. Vamos a estar no solamente en la pantalla de televisión que todos conocen, sino también tenemos un canal de señal abierta que es noticias 24 horas al día, 24/7. Y también tenemos una fuerza muy potente en YouTube, así como ustedes. Llegamos a todo el Perú, llegamos fuera del Perú, compatriotas que nos ven y que van a estar muy atentos ese día a la información. Así que
Tenemos una fuerza informativa grande que ofrecer este 12 de abril y como decía, estamos muy contentos en Latina Televisión. El equipo de Latina Noticias se sigue poniendo las pilas para este domingo. Buenísimo. Ahora, Pedro, ¿cómo llegamos a la elección? Saturados, cuando digo llegamos me refiero a la ciudadanía, ¿no? Claro. Saturados, probablemente con esperanza. ¿Cómo sientes que está el ánimo en esta compleja Yo creo elección que del es una fin de campaña semana? que ha calentado tarde. En otras campañas electorales discutíamos de estos temas y estábamos más atentos a los candidatos, me refiero a la ciudadanía. Nosotros como Correcto. prensa hemos Estamos ahí estado todo el desde rato. diciembre que Correcto. se oficializaron las candidaturas, es más, buscando entrevistas, pidiendo información y los candidatos se tomaban su Se toma tiempo. su tiempo, Así es, claro. lo han administrado y han entrado al final con fuerza. Pero la ciudadanía también en enero, febrero se sentía todavía mucha frialdad, mucha distancia, que creo yo es consecuencia de lo que ha perdido eh, políticamente el gobierno, el Congreso, o sea, el desprestigio de la clase política ha hecho que el ciudadano común tome distancia, ¿no? Tome un poco con frialdad el primer tramo de la campaña. Ya en marzo la situación empezó a cambiar y ni se diga en estos días de abril, que la Con los campaña debates, ha sido muy claro. intensa, con los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, por los candidatos también que ya al final van afinando su discurso, van sumando nuevas promesas o propuestas, hay encontronazos, hay una situación también que va calentando, ¿no es cierto?, la campaña, pero si me preguntas desde el punto de vista del ciudadano, a mí me gusta conversar mucho con la gente. Yo todavía voy al mercado, digo todavía porque a veces es complicado hacerlo, por lo que uno anda ocupado todo el día, pero me gusta ir un ratito al mercado, conversar con la gente. Me preguntan mucho en la calle las personas, me dicen, ¿por quién hay que ¿Por quién hay votar? que No votar? me preguntan por quién vas a votar. Eso Dicen, ¿por es, quién hay que votar? Yo es digo, una no. señal Yo le digo, clarísima tú tienes que ver por quién vas a votar, pero en base a de que ver. la gente no sabe por quién Exacto. votar. Hasta ahora, ¿tú crees, Sí. a días de la elección, hay esa duda? Hay un grupo importante que no lo sabe aún, que creo que está esperando lo último para decidir si apoya al candidato que inicialmente le genera las simpatías o si va a ejercer un cierto voto estratégico. Es decir, este candidato me gusta, pero creo que no va a llegar a la segunda vuelta, votaré por otro que no es el que más me gusta, pero en todo caso, en una segunda vuelta votaría por él, en lo que le llaman el voto ¿Qué es estratégico. mejor, el voto estratégico o el voto de convicción? No, yo pienso siempre que en primera vuelta tu voto debe ser de convicción. Ok. En la segunda vuelta es un voto ya meditado bajo otros parámetros. Pero hay mucha gente que sí reconoce que la convicción la va a mantener hasta la última semana y allí va a ver si su voto puede ser útil o no en estas circunstancias. Venimos de una conflictividad política muy intensa en el Congreso versus el Poder Ejecutivo. Creo que los ciudadanos, los peruanos, están muy cansados y no quisieran repetir este esquema de enfrentamientos constantes o de un Congreso que avasalla al Ujú. Poder Ejecutivo, al gobierno. Creo que los ciudadanos están cansados de ello porque Estos 10 no años nos han saturado. y Últimos 10 años. además porque no ha traído soluciones a los problemas de fondo. Y tú ves cómo en estos 10 años ha aumentado exponencialmente la inseguridad ciudadana. Entonces, los ciudadanos quieren respuestas, soluciones. Y creo que por eso quieren cambiar un poco, voltear la tortilla de lo que hemos venido experimentando en estos últimos 10 años o estos 5 años que han sido mucho más críticos. Pero, dicho esto, también es verdad que muchos partidos que en el Congreso han excedido respecto de lo que el ciudadano espera de ellos, han excedido negativamente, hoy también están en una posición expectante. Así que al final, por eso pienso que el voto estratégico podría tener algún peso, ¿no? Según tu No me experiencia, gusta Pedro, este, pero tampoco quiero que llegue el de acá, votaré por este. correcto, según tu experiencia, ¿cómo crees que llegue, que se dé finalmente este domingo la elección? Es decir, Creo que va a ser una elección bastante peleada. ¿va a ser peleada entre Sí. cuántos? Yo creo que entre 3 o 4 candidatos va a estar peleado el pase a segunda vuelta. Ok, Porque incluso quienes aparecen, no podemos hablar de números en este momento, hay correcto. una prohibición respecto a las últimas encuestas durante la última semana. Pero un poco guiándonos por lo que vimos al día domingo, que se publicaron los últimos sondeos, y también un poco en base, tú me has preguntado, a la experiencia, a lo que veo en la calle, creo que a ver, ese pase a segunda vuelta puede estar bastante peleado. No sé si los dos o el segundo.
puede que haya un candidato que se consolide, candidato o candidata, se consolide como primera o primero, y el segundo puede estar bastante peleado. Un poco lo que ocurrió también el año 2021, donde tú recordarás que pasa Keiko Fujimori a segunda vuelta, Castillo quedó primero, pasa Keiko a segunda vuelta, pero muy cerca quedó López Aliaga y bastante cerca también quedó Hernando de Soto. Hoy los protagonistas no necesariamente son los mismos, pero creo que podemos estar en un escenario donde incluso los dos que pasen a segunda vuelta estén bastante peleados. Entonces, lo que recomiendo, creo que hay que abogar porque todos los ciudadanos vayamos a votar muy atentos a lo que pasa en el país, ¿no? Con las antenas muy bien paradas, pero con serenidad, porque muy poco haría que se genere un ambiente de conflictividad, de enfrentamiento. Vamos serenos y vamos a defender los votos de la ciudadanía y vamos a estar muy atentos a que no haya irregularidades el domingo. Todo indica que no las va a haber, pero tiene que haber veeduría, los Claro. partidos tienen que tener a sus personeros, hay que darle todas las facilidades para que si se conoce un resultado que esté peleado, pero que ya sea definitivo, todos los actores reconozcan los resultados. Claro, claro. Hace poco entrevistaba al embajador de Australia Ajá. y él me decía que la clave de la democracia en Australia, que tiene décadas o casi 100 años, me Es parece, que hay instituciones, es la información. la Ellos están información. informados. Ajá. Eh, Bueno, aquí también yo creo que el ciudadano está informado. En enero y febrero quizás no había tanta atención a la noticia política, pero a partir de marzo esto aumentó muchísimo. Como solemos decir en televisión, los ratings en enero y febrero estaban más vinculados al verano, las vacaciones, la gente no quería ver mucha política. En claro, marzo, abril, ya los ratings vinculados a temas de política subieron. subieron muchísimo, los domingos se disparan y bueno, en la lectoría de diarios se ve lo mismo, en lo que llaman las vistas, las views, ¿no es cierto? En Las vistas. TikTok, en YouTube, en fin. Claro. Exactamente, y los likes, todo esto ya se dispara en cuanto a información Y se política. ven las curvas, ¿no? Exactamente. Es decir, pasa algo, de pronto un candidato le sale una denuncia, inmediatamente cae Va cayendo, o sea, o va cayendo, ¿no? se altera un poco la tendencia, pueda que se detenga o que Claro, caiga estrepitosamente. Lo usual es que se detenga una tendencia ascendente y luego, si el candidato supera el bache y se mueve, digamos, de forma, digamos, eficiente, retoma esa curva de crecimiento o ya simplemente se genera una meseta y puede que caiga, ¿no? No podemos hablar de números, de es encuestas el correcto. día de hoy, pero yo creo que esta campaña ha sido bastante dinámica, porque, o sea, con subidas y bajadas de candidatos, porque ha respondido a ese interés que estamos comentando. Enero, febrero, la gente todavía muy tibia respecto al Claro. interés en política. Marzo, abril, esto se ha disparado. Podríamos tener una llegada de fotografía respecto a quienes pasarían a una segunda vuelta, podría ser. Así que, por eso yo digo, información de todo el país, pluralidad respecto a la cobertura de candidatos y muy atentos a la evolución de las tendencias. Todo esto lo vamos a tener a través de la alianza que Así estamos es. conformando Ipsos, Perú 21 y Latina Televisión. Ahora, un detalle, hay que ir a votar en bloque, es decir, si voy a votar por un candidato X, hay que votar por todos sus candidatos Bueno, no en el necesariamente. Senado y en el Congreso. Ajá. Eso lo digo porque lo que se dice es de que al hacerlo así, empoderas a tu Es candidato verdad, es para verdad. que no ocurra pues que al año o a 2 años lo estén Es vacando, ¿no? cierto. ¿Qué hacer? Un sistema político es saludable en la medida en que haya dos o tres partidos fuertes que puedan, en determinadas coincidencias programáticas o ideológicas, generar alianzas, Ujú, generar bloques que le den estabilidad al país, ¿no? Eso lamentablemente en el Perú no ha ocurrido desde hace muchos años. Entonces, imagínate. tienes una dispersión, tienes una atomización de partidos, ¿no es cierto?, en los congresos. Eso hace que el gobierno tenga inestabilidad. El último gobierno que tuvo una cierta estabilidad fue el de Alan García entre el Claro. 2006 y 2011, porque tenía una bancada importante, una representación importante en el Congreso, y luego tenía votos Supo constantes. manejar a las Supo bancadas, manejarse, ¿no? por ejemplo, Claro, en muchos temas en alianza con el así Fujimorismo, es. con otras fuerzas que le dieron una mayoría con la cual se manejó Relativa, claro. durante esos 5 años. Luego vino Ollanta Humala, que también supo tejer algunas alianzas, porque ninguno de ellos tuvo mayoría propia, ¿no? Pero lograron algunas alianzas, algunos entendimientos. Ollanta Humala pudo culminar su presidencia dentro de los 5 años, a pesar de escándalos y denuncias.
Pero luego con Pedro Pablo Kuczynski gana, ¿no es cierto?, un candidato que pasa a segunda vuelta muy abajo, y la que pierde en la segunda vuelta, que es Keiko Fujimori, había ingresado con mucha fuerza y tenía 73 congresistas, lo que le daba una mayoría abrumadora en el Abrumador, Congreso. claro. Y ahí tú empiezas a ver esas disparidades, ¿no? La oposición es tan grande que el gobierno entonces se ve inestable. Y así hemos mantenido más o menos la figura para no hacerla tan larga, ¿no? Así nos hemos mantenido al día de hoy. Tú bien señalas, si el votante no cruza el voto y vota en la misma dirección que su candidato a la presidencia, evidentemente le está dando un apoyo, tanto para lo que será la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Ujú, Recordemos que ahora ya no tendremos el Congreso unicameral, correcto. sino el bicameral. Ya no hablaremos de congresistas, sino de senadores y de diputados. Entonces, sí es verdad que el voto lineal, si se quiere, le va a dar una estabilidad, una fortaleza a quien uno quiera favorecer como candidato presidencial. Pero también es cierto que al peruano muchas veces le gusta votar cruzado. Vota por un candidato a la presidencia y otro al Congreso, buscando que haya un contrapeso o porque ese otro partido lo ha convencido con su propuesta al Congreso. Pero también hay un elemento importante en esta elección. La cédula electoral Es enorme. de la que hemos hablado, al ser una cédula tan extensa, tan grande, con más de 30 casilleros para marcar, probablemente va a hacer que las personas, para no quedarse tanto tiempo en la cámara de votación, voten de Mm, forma lineal. exacto. Eso puede ocurrir y eso lo hemos visto también en algunos reportajes en los cuales a la gente se le ha preguntado, se le ha dicho, a ver, ¿cómo votaría usted? Con, evidentemente, símbolos ficticios, pero para ver si sabe dónde marcar. Y tú veías que, para salir un poco rápido del tema, votaban de manera ¿Qué lineal. tanta conciencia hay de voy a elegir a tal senador, a tal diputado? ¿Qué Poca, tanta ¿no? conciencia de eso Poca hay? porque hemos dejado, digamos, de manejarlos en términos de la bicameralidad, ¿no? Claro. Era más el tema del congresista. Ha habido voto preferencial para el Congreso, ¿no es cierto? En los últimos procesos electorales, entonces la gente sabe que marca un símbolo y pone un número o pone dos, si quiere apoyar a dos candidatos. Digamos que hay conciencia del uso del voto preferencial. También hay quien lo deja en blanco, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ver qué tal ocurre en este caso. Lo que sucede es que, a diferencia de otras elecciones que votábamos para presidente, congresista, o presidente, congresista y parlamento andino, ahora vamos a votar presidente, Senado Nacional, Senado Regional, diputados y parlamento andino. Es decir, 5 columnas que van a hacer que la tarea para algunos sea un poquito complicada, un poquito tediosa. Otro factor a analizar son los vicepresidentes, ¿no? Ajá. De las listas, Sí, porque porque antes, no se sabe, antes no se pasaban sabe qué va a pasar. desapercibidos, ¿no? Y hoy en día podrían ocupar la presidencia. Pero otro día vi una declaración de la vicepresidenta Matute de Nieto, me Ajá, parece, sí, sí. claro. Esto, y ella decía, si a Nieto lo vacan, yo me voy. Pero yo pensaba, es que más bien lo que deberías hacer es quedarte, Claro, porque pero hemos elegido a una X bloque, fórmula, una fórmula, así es. en caso, con un plan B, ¿no? Claro, Si lo claro. sacan a uno, el Ujú. que se quede sea confiable, ¿no? Claro, pero allí lo que está manifestando es una intención política, ¿no? Este es un proyecto serio y si vacaran a Nieto sin razón, los vicepresidentes renunciamos ¿para qué? Para forzar, al no haber vicepresidentes, al no haber una sucesión presidencial, como marca la Constitución, se aplica el siguiente paso que también marca la Constitución. Es decir, al no haber presidente ni vicepresidentes, se convoca a elecciones de inmediato. Es decir, si van a hacer que mi presidente caiga, sea Nieto u otro, nos vamos No los vamos todos. vicepresidentes para forzar a que el Congreso bicameral también tenga que irse, ¿no? Es más una Claro. respuesta política que una, digamos, que el desarrollo del concepto por el cual tenemos dos vicepresidentes, ¿no? Claro. Que era en caso de muerte o incapacidad permanente, que el primero vicepresidente asuma y si no, lo haga el segundo. Pero sí tendríamos que Es un poco pensar, las lecciones que ha dejado el paso de Dina Boluarte por el imagínate, poder, claro. el paso del propio Vizcarra por el poder, ¿no? Que cuando a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski, no lo vacan, pero él renuncia ante la eventualidad, la posibilidad certera de que iba a ser vacado. Entonces él Claro. renuncia y ahí es donde se da una discusión si Vizcarra y Mercedes Arauz también debían renunciar. ¿Para qué? Para que el Congreso también se vaya, es decir, para que asuma el presidente del Congreso y convoque elecciones.
Ello no ocurrió. Vizcarra convenció a PPK y a otros de que mejor era quedarse y administrar esa salida del poder y digamos que los resultados políticos fueron distintos, ¿no? Hoy en día PPK considera un traidor a Vizcarra y Claro. Vizcarra también dice lo que piensa de PPK. Y luego ocurrió con Pedro Castillo y Dina Boluarte. Es más, Dina Boluarte tuvo una declaración que siempre se la sacan y se la ponen en cara, ¿no? Que en algún momento dijo, presidente, si a usted lo vacaran, Sí, yo me terrible, voy con usted. Claro, terrible. en el supuesto de que iba a ser vacado por una movida política desleal, pero en realidad Castillo es vacado por Por el golpista. golpe. Entonces, eso le da pie a Dina Boluarte a quedarse. Entonces, eso nos lleva a la discusión. ¿Solo hay que mirar al candidato presidencial o también a los vicepresidentes? ¿Por qué? Porque en el Perú puede ser usual que los vicepresidentes terminen sentados en el sillón presidencial. Porque no se sabe qué va a pasar en el momento de, Imagínate, ¿no? ¿no? Una Seguimos, cosa es. parece por momentos pensamos que vamos a seguir todavía en esta vorágine de los últimos 10 años. ¿Y esta elección será realmente el punto de quiebre luego de estos 10 años, el momento en el cual decimos todos, ok, acá paramos un rato, nos ponemos serios y elegimos bien? ¿Pasará? ¿Esta elección será Yo así? espero que sí, porque nuestra democracia está muy desgastada, los partidos políticos lamentablemente están desprestigiados, y digo lamentablemente porque al país le convendría tener Ujú. partidos políticos que realmente hagan política, formen políticos, que Pero ese puedan es, pero, crear, claro, cuadros para que participen de un gobierno. pero ese es Y un eso no hay. deseo o es No, es un algo, deseo, o porque crees que efectivamente es va un a pasar? deseo porque no está ocurriendo, ¿no? Ya. Tú ¿Pasará? mira tú ¿Ocurrirá? las listas de candidatos al Congreso. Es más, hay hasta proveedores del Estado que un día le venden al Estado y al día siguiente ya quieren estar en el Congreso Claro, porque se han dado cuenta de que eso va a facilitar sus negocios. O llegan personas que no tienen una trayectoria política. Hasta el día de ayer eran deportistas o conductores, ¿no? De periodistas, lo que tú quieras, pero no estaban involucrados directamente en un quehacer político. Eso hay que retomarlo. O sea, yo quisiera que esta elección sea la oportunidad de que el Perú se reencuentre con la posibilidad de tener una clase política respetable, es decir, que los ciudadanos veamos en ellos personas que quieren servir y que respeten también al ciudadano. ¿Por qué hay pésimos servicios de salud, pésimos servicios educativos del Estado? ¿Por qué hay tanto maltrato, tanta inseguridad y no cambian las cosas? Porque los congresistas, porque quienes ocupan puestos importantes en el Estado, no solo no hacen su trabajo, sino que no respetan al ciudadano. Como los congresistas, por dar un ejemplo, tienen un súper seguro de salud y por tanto ellos no se van a atender en salud, no les interesa lo que pasa en salud y eso afecta a millones de trabajadores y claro. sus familias en el Perú, por darte solo un ejemplo. ¿Te animarías, Pedro, a ensayar quiénes crees que estén ahí en esa recta final de cuatro Que haga de posibles? pitonizo, de brujo. Está complicado, la verdad que es Ah, difícil porque no quisiera que se interprete como que estamos nosotros hablando también de encuestas, influyendo, ¿no? claro, es correcto, O que tenemos es correcto, información es y correcto. entonces Una digan, oye, travesura, una yo creo travesura. que los protagonistas de esta última semana, Ujú. los que hemos visto cerrando sus campañas el domingo con mayores posibilidades, son los que van a pelear el pase a segunda vuelta. No veo un candidato que venga muy atrás, que haya pasado desapercibido y que dé la gran sorpresa este domingo. Es decir, un candidato que ahorita Que no está en esté, el mapa, que no esté digamos. en el mapa y que aparezca el domingo, no lo veo. Ok, Creo que entre los 4 o 5 candidatos que han estado con mucha expectativa este fin de semana, que además hablaban ellos de sus posibilidades a partir de las encuestas o que estaban llenando plazas, esos 4 o 5 van a pelear el pase a segunda vuelta. No creo que haya dos candidatos largamente en la ujú, segunda vuelta, claro, como ha ocurrido antes. El año 2011, Ollanta tenía alrededor de 30%, Keiko claro. Fujimori también andaba por ahí. Tú decías, caray, hay Aquellos tiempos, ¿no? dos claros favoritos, ¿no? Claro. Ahora la Ahora con situación, 20% casi ganan, ¿no? ahorita con 20% ya te sientes en la segunda Claro, vuelta, digamos, si nos guiamos por lo que pasó el año claro. 2021, que Pedro Castillo pasa primero a la segunda vuelta con 19 y Keiko Fujimori pasa segunda con 13. Es decir, no llegabas ni a un tercio Imagínate. del electorado y ya estabas dos candidatos en segunda vuelta. Esa dispersión, esa atomización y hemos visto que no es buena para la democracia peruana, ¿no? Correcto, Lo correcto. ideal sería que en el Congreso tengamos
5 o 6 bancadas, por ejemplo. Claro. Eso sería lo ideal. No digo cuáles. Eso dependerá de las personas que nos ven, las personas que van a decidir su voto. Creo que tenemos que ir con mucha madurez a votar, informarnos para saber bien qué podemos marcar si queremos marcar. Habrá gente que quiera votar blanco, que quiera decir el voto, pero la gran mayoría que quiere ir a votar, tengamos el tiempo para informarnos cómo se vota, que vayamos temprano, que además quienes van a ser miembros de mesa se capaciten y vayan ese día con mucha paciencia porque les espera una jornada bastante larga. No es fácil el escrutinio. Y el No, escrutinio va a ser una no va a locura, ser imagínate, fácil, claro. va a tomar su tiempo, pero creo que lo van a poder lograr. No es imposible, Y no con todos estaría los imposible. personeros, van a ser una cantidad Claro, enorme de porque personeros es encima, probable imagínate. que lo que hemos Y ahí va mencionado, a ser ¿no? Que la pelea va a ser sea una pelea, claro. voto a voto, mesa a mesa para llegar a esa ansiada segunda vuelta. Entonces, de un lado, el compromiso ciudadano, que creo los peruanos lo tenemos, porque queremos algo mejor de lo que hemos tenido estos últimos 10 años, estos últimos 5 años sobre todo. Y de otro lado, mucha serenidad. Nosotros vamos a trabajar a partir de esta alianza sobre todo, vamos a trabajar con mucha entrega, con mucha dedicación para llevar la información más confiable, las cifras más confiables, para que los ciudadanos puedan ver este proceso, aceptar los resultados y el Perú se proyecte a una segunda vuelta y a una nueva etapa de gobierno y de Congreso con paz social, con dedicación a los problemas que aquejan al ciudadano. Por eso digo, vamos a prepararnos todos para ir a votar bien y vamos a esperar los resultados con serenidad y vamos también, ojalá tengamos el tiempo de vivir la elección como una fiesta democrática. Yo sé que se dice y no ocurre. Muchas Claro. veces es motivo de controversia, ¿no es cierto?, de pugnas. No debería ser así. Ojalá no lo sea. Ojalá ese día podamos cerrar la jornada con cierta tranquilidad y con candidatos que reconozcan los resultados de la elección. Pero ¿te acuerdas la primera vez que fuiste a votar? ¿Qué año fue? El año, ¿En qué te contexto? lo cuento, ya van a ser 40 años, mira. 1989, Ok, elecciones para la elección municipales, de Fujimori y Vargas donde, Llosa. no, 89 elecciones Ah, las municipales, municipales. Ok, donde ok. ganó la alcaldía de Lima Ricardo Belmont Belmont, ya. a el candidato en ese momento del Fredemo, que era el ingeniero Juan En Inchaustegui. Su Chauste. número uno en la lista, su teniente alcaldesa, era Lourdes Flores, que era una naciente estrella del PPC. Ricardo Belmont en nuestra historia política es el primer outsider. ¿Por qué Correcto. outsider? Mucha gente dice o utiliza el término outsider como que la sorpresa. Cuidado. El outsider es aquel que viene de fuera de la clase política, Claro. que viene fuera de la política y tiene una performance bastante auspiciosa o gana la elección. En nuestra historia política, el primer outsider ha sido Ricardo Belmont, que venía de ser un animador de televisión. Yo me acuerdo, yo recién estaba en la universidad, cuando Belmont lanza su candidatura a la alcaldía de Lima, la gente se reía. O sea, la gente, digamos, de El clase hermanón. media, Claro. exacto, clase media, clase alta, como decíamos en aquella época, hoy hablamos de segmentos socioeconómicos, A, Claro. B, C, D, E, ¿no? A más, B menos, pero en esa época era, se decía clase media, clase alta, clase baja. Entonces, de clase media para arriba, la gente se reía de Belmont, ¿no? Pero si es un animador de la Teletón, es un hombre que no sabe nada. Bueno, el hermanón inició la campaña, no solo era muy popular entre sectores populares, valga la redundancia, sino que yo recuerdo bien que presentó un equipo técnico espectacular. Cuando lo pusieron en el compromiso de mostrar, ¿y quién es su equipo? Trajo gente, pero que tenía experiencia, gente que había estado en la empresa, en el Estado. Olvídate, ahí estuvo Divos, que fue su teniente alcalde luego, y mucha otra gente que venía así de experiencia amplia en el manejo de dinero, en el manejo de administración de la cosa pública, ¿no? Bueno, barrió en esa elección Belmont, y el año 90, en medio de ese clima en el El cual, segundo outsider. claro, en ese clima en el cual los partidos estaban desgastados, la Claro. política no resolvía los grandes Belmont de alguna problemas. forma allanó el Así camino es, por para supuesto. Fujimori. Entonces estaba el terrorismo, la hiperinflación, hoy es la delincuencia, el desempleo o la falta de oportunidades que sienten nuestros jóvenes, qué sé yo. El tema es que, nuevamente, los partidos no ofrecían una respuesta y un señor que había sido rector de la Universidad Agraria, que había sido presidente de la Asociación Nacional de Rectores, así se llamaba en esa época, y que había tenido un programa de televisión también en Canal 7, concertando, un ingeniero de origen Nisei,
se lanza a la presidencia rodeado de dirigentes de iglesias evangélicas. Claro. Y al comienzo fue así. En marzo llegó a 3 puntos, pero claro, Vargas Llosa andaba arriba de 30, casi en 40, y otros candidatos del establishment también estaban ahí. Nuevamente, un outsider. ¿Por qué? Nunca había hecho política. Había hecho política en la universidad, pero de otra forma, no Claro. política partidaria. Alberto Fujimori gana esa elección y ya lo demás es historia conocida. Pero ¿a qué veníamos con el comentario? Es que hay mucha expectativa sobre lo que puede ocurrir en nuestro país. Hoy en día el ciudadano está bastante desilusionado de lo que los partidos y los políticos han estado haciendo. Y yo de verdad espero que esto cambie, esto mejore. Para mí lo ideal es un país donde todos respetemos al político más allá de su color. ¿Por qué? Por color político. ¿Por qué? Claro. Porque es alguien que trabaja, es alguien que lo vemos dedicado, no es alguien que esté en privilegios, en cuchipandas, en repartijas o robándole el sueldo a sus trabajadores. O sea, se ha deteriorado mucho la imagen y el trabajo que realizan los parlamentarios. Yo de verdad espero que eso se recupere algún día. Tú me preguntabas, ¿cuál fue tu primera elección? El año 89. Yo estaba en ese momento muy entusiasmado con Mario Vargas Llosa. ¿Tú ya querías ser periodista? En esa época no, Ok. acababa de ingresar a la universidad, iba a estudiar Derecho, Ajá. ya luego la vida me llevó por otro camino, terminé estudiando literatura porque quería dedicarme al periodismo. En esa época, en la Universidad Católica, que es donde yo estudié en la PUC, en los años 80, fines de los 80, no había carrera de comunicaciones, ¿no? Entonces los que Claro. queríamos trabajar en prensa, en periodismo, pasábamos por literatura. Esa es otra historia, pero mi primera elección fue el 89. Yo recuerdo que no quería que gane Belmont, ganó Belmont, o sea, una pequeña desilusión. El año 90, yo quería que gane Vargas Vargas Llosa, Llosa, claro. no ganó Vargas Llosa, otra desilusión, y de ahí hemos seguido en el camino, Claro. pero siempre me gustó la política, entonces siempre estuve atento al devenir político y en el periodismo, ya luego de algunos años viendo temas mucho más amplios, como decíamos en esa época, temas inactuales, a partir del año 99 ya me dedico a lo que es periodismo ¿Por político. qué seguir siendo periodista, Pedro, después de tantos años de oficio, habiendo tenido una formación distinta tal Sí. vez Sí, y porque seguro con ya otras luego he hecho oportunidades maestría, una vinculada a la comunicación y a y temas de seguro con periodismo. otras oportunidades también laborales, ¿no? Sí, Esto, ¿por qué ser tercos y seguir en este oficio bueno, tanto, o sea, hay una, no hay abandonarlo, una ¿no? característica Siendo tan interesante. complejo ser periodista hoy, ¿no? Te demanda, ya no como antes, que o escribíamos para un periódico o una revista, o trabajamos en la radio con un micrófono en la mano, o trabajamos en la tele con una cámara adelante. Hoy en día tenemos que hacer las tres cosas, Todo, ¿no? Y la prueba es lo que estamos acá contigo, todo, que una entrevista que se va a publicar en papel, pero también exacto, un video, ¿no? Hoy en día tenemos que ser así, como se dice, multitask, multitarea, ¿no? claro. Entonces, claro, hoy en día la labor del periodista es mucho más amplia. No quiero decir compleja, porque lo es también, pero en realidad los periodistas trabajamos en lo que nos gusta, ¿no? Al periodista que le gusta el tema económico, empresarial, se dedica al periodismo económico. Al que le gustan los espectáculos, el mundo del glamour, es periodista de espectáculos. El deportivo igual. Y los que estamos en actualidad política es porque nos gusta el tema político. Te contaba que a mí me gustaba desde la universidad. Entonces, ¿por qué ser periodista hoy en día? Yo siempre le digo a los jóvenes cuando me invitan a una charla, además de todos los valores y la función que cumple el periodismo y la búsqueda de la verdad, que es muy cierto, porque cada semana es diferente a la anterior. ¿No te pasa a ti? Claro, Todas cada las día a semanas veces, son cada diferentes. día, Claro, en realidad es cada eso. día. Yo trabajo desde hace 10 años en noticieros, ¿no? Claro, Antes de ser conductor de televisión, me invitaban mucho para hablar de política, entonces me invitaban como analista político y entonces iba a los canales, iba a la radio, hablábamos de política, ¿no? Y para mí eso era fascinante. Y ahora que trabajo como conductor de un noticiero junto a compañeros, compañeras que estamos ahí al aire, me gusta mucho porque podemos resolver problemas de manera inmediata. Con una denuncia o exponiendo un caso humano, logramos una respuesta de la autoridad que no respondía, logramos apoyo social para una persona o para alguien que está en una situación de inestabilidad o indefensión, un enfermo que no encuentra respuesta, un club de madres o una autoridad a la que a quien los vecinos denuncian por ineficiente. Entonces, el periodismo para mí es también la satisfacción de que podemos lograr cosas. Evidentemente, podríamos hacer mucho más de lo que hacemos, sí.
y ese es el reto constante. Pero Claro, como siempre le digo a los jóvenes, sobre todo, el periodismo me ha dado la oportunidad de que cada una de mis semanas laborales sea sea distinto. diferente a la anterior y a la del año anterior. Entonces, eso es algo que en otras profesiones creo que no se tiene o no se valora, ¿no? Para Claro, nosotros, son más rutinarias quizás, ¿no? claro, En para esto nosotros nunca se sabe, cada semana nunca se es más sabe. desafiante o es más, eh, como se dice hoy en día, ¿no? Te pone a prueba. Yo antes no era tan consciente del dolor ajeno. Me preocupaba, sin duda, si un familiar mío la estaba pasando mal, Claro, ¿no? O en mi casa, mi esposa, mi hija, o algún amigo. Pero yo creo que he aprendido también con estos años en la televisión, en los noticieros, a preocuparme de verdad por los problemas de la gente. Yo cuando escucho que hay injusticia o cuando las autoridades no responden ante una emergencia, un llamado, me indigno de verdad, porque lo siento, porque digo, ¿por qué yo, que he tenido la oportunidad de hacer algunas cosas, y yo, por ejemplo, estoy muchas veces aislado o salvado de una situación crítica? ¿Por qué otros peruanos que no han tenido estas oportunidades tienen que además soportar la indiferencia o el abandono de la autoridad? Si hemos elegido autoridades para que se aboquen sobre todo a esas personas, al que no le llega agua o al que no le dan la cita médica, o esa persona que cuando tiene que recibir una medicina gratis porque la requiere realmente no tiene cómo pagarla, no tiene esa medicina porque son absolutamente incapaces, no ponen a un gerente que sepa hacer las cosas. Todo eso realmente me indigna y no lo digo por quedar bien, lo digo porque realmente sí me afecta, pero creo que desde la televisión, o como antes lo hacía cuando me tocó trabajar acá en Perú 21 también, lo hacemos como la herramienta, ¿no es cierto?, del periodismo que sirve para estas causas, ¿no? y Y que hoy que, más que nunca es clave, con tanta dispersión de y que el información, ciudadano demanda. tanto ruido de Y que la información por gente todos demanda, lados. porque yo cuando estoy en la calle la gente también me lo dice, oye, qué bueno esto, oye, acá faltó esto. O sea, Claro, la gente hoy en día nos fiscaliza, nos mira, y antes, para escuchar las noticias, tenía tempranito que ir al kiosco, comprar su periódico, su Perú 21, o tenía que a las 10 de la noche, en este caso a las 7 de la noche, hoy en día, ¿no? Ver el noticiero central de Latina. Hoy en día la gente se por el informa celular, por el celular, por la claro. tablet, mientras está trabajando. Y complementan, ¿no? Exacto. Complementan con el Pero diario, hoy con en día internet, con en fin. estamos en todas estas Exacto, multiplataformas, nosotros, nuestros compañeros, entonces hay una mayor demanda ciudadana por información de calidad. Y eso es lo exacto. que nos gusta hacer. Correcto, correcto. Y eso se va a hacer en esta jornada electoral en Ya la que estamos Perú 21, ya Latina afinando e Ipsos todo. Perú se Eh, van a unir para dar la mejor cobertura y con información de calidad, como lo Bueno, yo acabas le de decía decir. a mis compañeros en Latina que la verdad estaba muy contento con esta alianza. Ya lo hemos conversado, porque yo estuve Hay aquí, un, he hay un, trabajado en hay un Perú vínculo 21 emocional ahí. 6 años, Claro, claro, hace mucho claro, tiempo claro. ya. Es más, tú has sido mi editor. En algún También, momento has sido mi también editor. me ha tocado revisar los Claro. textos del fiscal. Oye, Pedro, gracias por venir a Perú No, yo 21, por contento. esa Me conversación. siento en casa, aunque, como te digo, muchas lunas que no venía por aquí, Claro. pero la verdad que es grato porque además justo ingresaba y veía toda la colección que ustedes tienen de los diarios, de los ejemplares que se han publicado. Aquí hay, Y yo, hay yo le comentaba varias a la notas persona con la tuyas. que vino, mira, esto acá, 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 Claro, que hay notas que yo he firmado con mi claro, nombre claro. y que a mí me ha servido mucho formativamente. Como comentaba, yo no estudié periodismo en una facultad, comencé trabajando en la revista Caretas en los 90, vean ustedes cuánto tiempo ha pasado, y Perú 21 fue mi escuela de periodismo diario, Ujú, ¿no? Dentro del periodismo escrito, periodismo diario. claro. Fue una gran escuela y le tengo mucho cariño hasta el día de hoy. Y soy un lector de Perú 21, seguidor además de los contenidos que ustedes tienen, que para mí son muy útiles. Creo que han sabido marcar una pauta, diferenciarse de otros medios que Ujú, están muy atados al papel. Creo que Perú 21 tiene productos muy potentes que podemos descargar también por electrónicamente, tener supuesto. durante todo el tiempo, digamos, a mano. Y eso se complementa muy bien con el trabajo que tenemos en la televisión, ¿no? Y eso Claro, nos da ahora la pauta para esta alianza con Ipsos de llevar una cobertura muy, muy potente este 12 de abril. Desde muy temprano, desde las así 5 de es. la mañana, vamos a estar con toda la información, vamos a acompañarlos a votar, vamos a acompañar a la gente, a nuestra audiencia. Después del voto, vamos a estar en los mercados, vamos a estar en los almuerzos, en la gente que va tratando de animar un clima positivo y sereno para lo que serán los resultados oficiales que se irán conociendo a partir de las 5 de la tarde. Pero a las Claro. 5 de la tarde vamos a tener una El herramienta flash informativo. Claro. fundamental
que es el flash electoral, ese flash a boca de urna que nos va a decir cómo vienen las tendencias, cómo están los candidatos, si ya podremos hablar de 2 candidatos con seguridad en segunda vuelta o tenemos que seguir esperando resultados Correcto. oficiales a lo largo de la noche, lo que también le va a dar emoción, ¿no? La jornada electoral Es también emocionante. Es es un emocionante. momento Es emocionante emocionante. para el país, no solamente Claro, para los periodistas, ¿no? Y claro. así hay que entenderlo, pero siempre hay que hacer un llamado a la serenidad, Correcto. ¿no? Prudencia, Porque la sí, prudencia. porque yo creo que eso hará que quienes tengan el favor del pueblo inicien una nueva etapa, también con esa serenidad que debe marcar lo que puede ser una segunda vuelta. Lamentablemente en el Perú tenemos segundas vueltas que duran 2 meses y que generan mucha conflictividad. En otros países, mira lo que ha pasado en Chile recientemente, Es la ahí, segunda vuelta inmediatamente. es al Casi un mes mes, o es claro. menos de un mes. Mm, Y claro, hay conflictividad, pero no 2 meses. O sea, claro. acaba la elección y el que De pierde acá hasta junio. reconoce el Claro. triunfo y se ponen a trabajar. Y en lo que puedan coincidir, adelante. Y en lo que no coincidan, pues harán una oposición leal. Lo que tenemos que lograr en el Perú es que quien gobierne sepa gobernar de verdad y quien se declare en oposición lo haga con lealtad al país, no boicoteando o tratando de que ese gobierno caiga. Y si no, miremos lo que pasó en Chile recientemente. Interesante, ¿no? Ese saludo de Kast con Boric. Claro. Eso Después ya es de. tradicional. Y es una Eso cosa ya es tradicional. impecable, muy, 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 muy aleccionadora, ¿no? Ellos han Como. logrado mantener esta costumbre que además la transmiten por televisión, porque colocan las cámaras, ya lo hacen como algo, parte del rito electoral, donde el candidato perdedor llama al ganador y luego de ello el presidente o presidenta llama al ganador y todo eso se ve. O sea, Sí, no es sí, sí. que lo cuentan como un trascendido, te cuento un chisme, No, no. y además, Todo el país lo ve. tú, Eso es tú buenísimo. ves en el saludo de ellos, hay por lo menos un respeto, ¿no? Hay Sí, una claro. cosa ahí bien interesante que no vemos muy seguido acá Que hay y que que recuperar. hay que Hay que recuperar, hay recuperar que recuperar. porque yo creo que los ciudadanos, nuevamente, ¿no? A lo que nos comentan a nosotros en la calle cuando la gente se entera que somos periodistas, ¿no? Lo primero que te dicen es una queja, Hay un ¿no? hartazgo Hay un también, pues, hartazgo y claro. eso creo que no solamente le conviene a los políticos que disminuya o desaparezca, nos conviene a todos. A todos, Claro. a todos. Pero gracias por venir a No, Proventura a nuevamente ustedes, a ti, mija. a tu casa de siempre. También, Así claro. que nada, ya saben esto, amigos. Este Vamos a domingo volver a trabajar juntos. El 13 de vamos a abril, ver. vamos a volver a trabajar juntos. Este domingo los esperamos, Latina, Perú 21 e Ipsos Perú para la cobertura con información de calidad para ese día. Así que nada, Pedro, gracias por venir No, nuevamente. nuevamente, Ahí gracias a nos ti. seguimos viendo Por y nos vemos en supuesto. una próxima entrevista. Muchas Chau. gracias.